¿Y si te dijera que el último papa ya fue elegido? ¿Y si eso significara que el fin del mundo está cerca, lo creerías? ¿Te prepararías? ¿Te angustiarías? Bueno, hace poco muchos lo hicieron, lo compartieron, lo comentaron, algunos rezaban con miedo, otros se burlaban y otros simplemente lo asentían y decían, sí, la profecía está a punto de cumplirse. Eso es lo que dijo San Malaquías, decía. Petrus Romano será el último y después la gran tribulación. Pero algo ha sucedido. El cónclave ya se realizó. Ya hay un nuevo papa y el mundo sigue girando, como hasta ayer. Entonces, la pregunta no es si la profecía era cierta o no. Es otra muchísimo más interesante. ¿Por qué queríamos que sea cierto? Esa es la pregunta. ¿Por qué queríamos que sea cierta? Y es que hay algo fascinante en pensar que estamos al borde del abismo. Tiene un magnetismo, un aire de revelación, como si vivir en tiempos apocalípticos nos dieran un sentido especial. Y claro, y a eso le sumas un texto antiguo, sobre todo que esté escrito con un tono solemne, en un poco de aire misterioso, pues digamos que armamos un combo totalmente irresistible. Y es que aquí entra el primer dato, que muy pocos conocen, pero que es importante, creo yo, para poder desvelar de una vez por todas este tipo de engaños. No hay evidencia alguna de que esa lista con los lemas papales haya sido escrita por San Malaquías. No existe ninguna fuente. La profecía aparece por primera vez, ojo, aparece por primera vez en el año de 1595, en un libro llamado Lignum Vitae, por un monje cuyo nombre no quiero acordarme, Arnold Weyl. Pero hay un dato interesante que tenemos que tener presente. Parece entonces, para cuando se ubica en este libro las supuestas profecías, San Malaquías ya había muerto tres, sí, 3 siglos antes. Y aquí viene otra pregunta interesante. ¿Y por qué alguien se empeñaría a hacer este tipo de escritos? ¿Cuál era su objetivo? ¿Podría ser tal vez dar prestigio a un papa de su época? ¿Tal vez por interés político? ¿O tal vez por una suerte de fe sincera? ¿O quizás por un juego? Pero el punto es que la lista empezó a circular y con ello un patrón. Cada vez que moría un papa, alguien intentaba encajar su biografía con uno de los lemas escritos. Como si armáramos un rompecabezas con piezas que no pertenecen al mismo juego. Volvamos a hacer el ejercicio de preguntarnos, ¿por qué nos atraen este tipo de cosas? ¿Qué de atractivo existe en esto? Y es que tienen un sabor de secreto, de prohibido, y también porque nos hace sentir parte de algo muchísimo más grande. En ese sentido, Carl Jung hablaba de la sincronicidad, que no son otra cosa que eventos que parecen conectados por algo más que el azar. Pero también está el efecto Barnum, cuando un mensaje es tan vago que cualquiera puede verse reflejado. Como cuando leemos, por ejemplo, una gran prueba llegará a tu vida, pero podrás superar. Eso siempre va a encajar con todos nosotros. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Me permite hacer un pequeño espacio aquí para decirles que si quieren profundizar un poco más en estos temas, pueden visitar mi canal en TikTok, donde voy a abordar brevemente cada uno de estos de cada uno de estos temas que he ido mencionando, cada uno de estos efectos
puedan ser profundizados de una mejor manera también. Y para no saturar de información. Después de esta pequeña cuña publicitaria, proseguimos. La pregunta, como les decía, vendría a ser, eh, ¿es esta acaso suerte de profecía, una suerte de horóscopo religioso? Porque parecería que lo fuese, ¿no? Y creo que decir que sí sería algo exacto. Y si le sumamos el sesgo de confirmación, si recordamos solo lo que acierta, ignoramos en lo que ha fallado, por ejemplo, un lema que decía de Gloria Olivaru, por citar uno de los lemas. Y resulta que el Papa en su escudo pone pues un olivo. Decimos, ajá, ahí está. Ya ves, la profecía tenía razón. Pero si el lema no tiene nada que ver con el siguiente Papa, simplemente lo pasamos por alto. ¿A qué me refiero con esto? A que de repente no coincide ningún elemento mencionado, ninguna palabra pues, usada con el Papa vigente. Y misteriosamente comenzamos a obviar. Y esto también representa un problema para quién. Ve, sí, ustedes son creyentes, pues sí, es un problema, es un pecado. ¿Por qué? Porque cuando nosotros comenzamos a darle un valor espiritual a algo sin fundamentos, ¿qué cosa hacemos? Pues caemos en superstición. Y la superstición no es lo mismo que la fe. Al respecto, el catecismo de la Iglesia Católica advierte, si mal no recuerdo, en el numeral 2110, decía algo así como atribuir poder espiritual a objetos o signos no aprobados por la revelación es superstición. Entonces, les invito a leer el catecismo en el numeral 2110 y puedan pues, ahondar un poquito más sobre este tema. Pero podríamos decir nosotros, pero ¿suena tan real? Pues claro que sí, porque el miedo tiene buena prensa. El miedo vende, el miedo se comparte, el miedo se viraliza y además nos tranquiliza de cierto modo. ¿Por qué? Porque si el caos está escrito, si el caos está profetizado, entonces no es culpa nuestra. Nos quita responsabilidad. ¿Y qué hay de la angustia? Si podrían preguntar todos ustedes, esa angustia que experimentaron, pues esa angustia sí fue real y como tal merece respeto. Por eso, este no es un video para burlarse de quienes creyeron, ni para sentirse superior. No, nada que ver. Al contrario, es para preguntarnos por qué sentimos lo que sentimos. Aquí es donde vale la pena mirar hacia el lado del psicoanálisis. Freud, por ejemplo, ¿qué cosa nos diría? Freud nos diría a nosotros que siempre hay algo dentro, incluso en nuestra adultez, que anhela un padre omnisciente. Alguien que nos diga qué es lo que está pasando, o qué va a pasar, o qué es lo que tenemos que hacer. Porque pensar por uno mismo es agotador. Porque cargar con la incertidumbre duele. Qué duda cabe. Lacan llevaría esto un paso más allá todavía. Porque diría que nosotros no buscamos solo un padre que nos cuide, sino buscamos un otro, un ser superior, así con mayúsculas, ¿no? Una instancia simbólica que otorgue sentido. Alguien o algo que nos diga cuál es el lugar que ocupamos en el mundo y cuándo ese otro se encarna en una profecía, en un texto, en alguna figura sagrada o en un mensaje viral, pues le damos ese poder. Le entregamos el timón de nuestra ansiedad, aunque no entendamos cuál sea su origen. Porque, aunque huela a montaje, nos tranquiliza,
que alguien sepa, incluso si ese saber es oscuro. Pues viene otra pregunta que podríamos hacernos. Entonces, ¿cómo podemos vivir ese desamparo? Esa es la verdadera pregunta. Inclusive, más allá de desmontar una falsa profecía, el hecho sería, en realidad, cómo seguir viviendo sin ella, cómo quitarle ese protagonismo. Y la respuesta no es fácil, pero es profunda. Porque, inclusive si vamos más allá, no se trata de reemplazar una profecía falsa por otra. Se trata de salir del circuito de dependencia, esto que está engranado en nuestra vida. De pasar del miedo infantil al compromiso adulto. De dejar de vivir esperando instrucción. ¿Para qué? Para que nosotros podamos empezar a producir sentido. Eso es madurar en la fe, si es que crees. O en la conciencia, y no se cree en algo divino o en un ser superior. De lo que se trata es de dejar de buscar que otro nos salve, de empezar a asumir el riesgo de existir, pensar con cabeza propia, elegir con responsabilidad y aceptar que la vida no tiene garantías, pero sin muchas posibilidades. ¿No será también que necesitamos mitos, que el caos pueda ser ordenado de esta manera? Al respecto, Durkheim nos decía que los mitos cumplen una función, que no es otra que la de dar cohesión a una comunidad. Explican su origen, el fin, lo correcto y lo incorrecto. Podríamos decir que un mito es algo así como un pegamento simbólico de una cultura. Pero Michael Foucault nos advertía que lo que cohesiona, también puede encarcelarnos. Los mitos también pueden ser usados como instrumentos de vigilancia, de obediencia, de control emocional y sobre todo político. Una profecía puede unir o puede separar, puede consolar o puede manipular. Y cuando se utiliza para generar miedo, imponer pasividad, hacerte creer que todo está escrito, que no puedes actuar, que solo queda esperar, entonces ya no estamos hablando de espiritualidad. Estamos hablando de poder. Y podríamos preguntarnos si todo esto en realidad solo fue una advertencia, como un sueño, o vamos allá. ¿Y tal si esto en realidad fue un espejo, fue como un espejo? Lo único que estaba haciendo era hacer que nos miremos, eh, hacer como una suerte de invitación hacia el interior. ¿Mm? El hecho es que hoy hay un nuevo papa, no hubo tribulación y el mundo sigue rodando. Y entonces, ¿todo fue mentira? Es tan simple, es tan simple porque incluso una mentira puede revelar una verdad incómoda. Como si un mensaje onírico se tratara, ¿no? Lo falso fue creer que el miedo es una forma de lucidez, que la angustia era prueba de revelación, que bastaba con una lista en latín para dejar de pensar. No, la experiencia nos deja otra lección. El miedo no es clarividencia, es eso, solo miedo. La fe que se sostiene solo en el temor no es fe. La fe que se sostiene en el temor no es fe, es dependencia.
y la verdad que necesita asustarte, pues es una forma de dominio, no de iluminación. ¿Mm? Esas son las cosas que tenemos que aprender, que tenemos que diferenciar. Porque al final, en ese ejercicio de hacernos preguntas, formulamos la siguiente: ¿y si la verdad de esta profecía no fuera algo que se lee, sino algo que se elige vivir, incluso en medio de la incertidumbre? La verdadera profecía, creo yo, si es que cabe el término, no está escrita en un pergamino oculto, ni en un algoritmo de las redes sociales. Está en la forma en la que cada uno elige vivir en medio del no saber. Pensar, dudar, observar, no como acto de rebeldía vacía, sino como un ejercicio de humanidad. ¿Por qué? Porque vivir sin amparos definitivos, sin explicaciones prefabricadas, es difícil. Pero también es lo más libre que se puede ser. Y ojo, esto no significa que reinventemos la rueda. Correcto. ¿No? Decía Newton que él pues, podía visualizar más allá porque estaba sentado sobre hombros de gigantes. La historia tiene una finalidad, que es la de enseñar. Y nuestro compromiso con ella es la de aprender para no repetir los errores que se cometieron en el pasado, propios o ajenos. Esa es la verdadera invitación y es lo que tenemos. Agradecerles por el tiempo que me han prestado, invitarlos a seguirme aquí en este canal de YouTube, darle seguir, no cuesta nada. Estoy creando muchos más contenidos que creo que puedan ser de ayuda, que considero van a ser de ayuda. Estoy convencido en ello y empeñado en crear contenido de calidad que pueda ser de utilidad para todos ustedes. Desde ya agradecerles por el tiempo prestado y no se olviden de ser buenos si pueden. Hasta luego.